El tema de la violencia vuelve a opacar lo deportivo y se tiene que hablar de esto porque no se puede soltar el dedo del renglón en esta situación y donde lamentablemente los aficionados, los que pagan, los que hacen realmente este negocio, están viendo complicadas sus situaciones. ¿Por qué se ha ido incrementando? Mi estimado Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. El tema de la violencia en el caso de la Liga MX, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Leo, Chava? Qué gusto saludarlos, amigos de este Deportes Total. Pues qué fin de semanita, ¿no? Qué difícil fin de semana. Yo no sé si ha aumentado o siempre ha sido así, porque los alrededores de los estados son peligrosos, no importa si se llama Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, La Laguna, por todos lados hay problemas. Lo que es un hecho es que continuamos en la misma vía donde yo pensé que habíamos topado lo máximo hasta lo de Querétaro. Yo pensé que después de eso no podía ser peor o que iba a haber un verdadero cambio, que esta falsa idea del Fan ID desde que nació era una tontería, era una estupidez y sobre todo era ineficiente. Y el problema es no solamente que estemos a menos de un año del Mundial, es que es algo recurrente porque no existe autoridad ni privada, ni de gobierno, ni los clubes, ni la liga. No les interesa, simplemente el dinero que se termina derramando con alcohol y con sangre. ¿Cómo lo ves, mi estimado Salvador González? Buenas noches, también te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo has visto? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se vive esta actualidad en los estadios? ¿Cómo estás, Leo? Rodrigo, amigos, un placer iniciar la semana con todos ustedes. Pues para mí hay una complicidad, una mano bastante tibia de parte de las autoridades judiciales, civiles y también de la Liga MX. Si se quisiera realmente erradicar la violencia, copiaríamos modelos como lo que está ocurriendo en Sudamérica. Alcoholímetro al inicio de cada partido. Es decir, hay detectores para saber quién llega borracho, quién llega alcohólico. Tú no puedes entrar. En los palcos se puede meter cualquier situación solamente porque has comprado ese lugar de privilegio en el estadio. No se ha querido incrementar las penas a sanciones que ameriten cárcel. Entonces, pues se sienten libres de pelear, de hacer lo que sea. A los equipos no se les castiga. Está el caso de Chivas, ¿no? Que solamente se cambió unos metros para evitar el veto de su estadio cuando pues hubo un apuñalamiento dentro de su escenario. La Liga MX no mandó ningún comunicado. Una mujer fallecida en Puebla en un evento que tiene que ver 100% del fútbol, porque es el control del estadio, es el control del estacionamiento de los propios aficionados que van a disfrutar del fútbol. Así es que a mí me parece que tienen muy mala, una mano muy tibia las autoridades de la Liga MX y que no han exigido tampoco a las autoridades judiciales poner un castigo más severo a los violentos. Hoy tendría que haber salido el presidente de la Liga, la presidenta de la República, o por lo menos los secretarios generales también, en cuanto a la seguridad se refiere, a hablar, a dar un frente, a decir cómo es que se va a hacer una búsqueda de solución. A los que tenemos ya rato en la reporteada y que nos ha tocado estar en diferentes frentes, esto era lo que no queríamos hace 5, 10, 15, 20 años atrás. Esto era algo completamente diferente. Nosotros recordábamos a la afición de Monterrey, y en este caso a la de los Tigres, como la del lado izquierdo, la de la carnita asada, los que armaban la fiesta en el estacionamiento, como se hace en Tijuana, como se hace en Guadalajara. Pero hoy ya la realidad es la del costado de la derecha. Hoy no solamente son los Tigres, sino también en Rayados, sino todo lo que se vive en Monterrey, lo que se vive en Guadalajara. ¿Qué se necesita para que se haga lo correcto? Ya apuñalaron, ya hay muertos, ya hubo un problema en el interior de un estadio. ¿Qué más se necesita para que se tenga que cuidar al activo tal vez más importante del fútbol, que es el aficionado? Y si hay que poner 10, 15, 20 mil elementos, pues que se busque, que se trate de encontrar la manera. Hay muertos, en verdad no se le está dando esta justa dimensión. Y muchos dirán, es que no es de la liga. Sí, sí es de la liga, y es también del gobierno, y es también de los aficionados, y es también culpa de todos. Por eso, la parte de los medios en la que estamos, por lo menos en esta casa editorial, no vamos a quitar el dedo del renglón
Y no es un tema de jalar para que nos vean, es un tema de buscar una solución, como ya se hizo hace mucho tiempo, donde aquí, en estos mismos estudios, juntábamos a las porras, juntábamos a los entes de poder que generaban ese conflicto entre aficionados. Y mucho se ha trabajado en ese sentido. Hoy, yo no sé ustedes, Rodrigo, Chava, si vean alguna solución, porque por lo menos lo bueno, por primera vez que yo veo, es que en Guadalajara se metió la policía y medianamente intentó quitar esa problemática cuando ya había sido bastante tarde. Pero eso no lo vemos. No hay una manera de cómo controlar esta situación y a muchos les da miedo hablarlo. A muchos les han callado la boca para que no hablen del tema de la violencia en los estadios y a muchos pero Leo, les ha causado pero por problemas. supuesto que hay una solución. Que no la hayan querido implementar, que no la han querido llevar adelante, es otra cosa. Por proteger el negocio, por otras situaciones, porque el Mundial está en puerta y no le conviene a la Liga MX subirse a este ring. ¿Pero cuál porque solución? en el momento cuando la Liga MX mande un comunicado lamentando la muerte de la señora que lamentablemente recibió un balazo en Puebla, pues a partir de ese momento se hace un escándalo, ¿no? En EFE, en Reuters, en todas las agencias. La Liga MX, a través de un comunicado, condena lo que está pasando en la sede mundialista a 10 meses. Por eso hacen caso omiso. Mejor, mira, si no nos preguntan, mejor ni lo tomes en cuenta. Quédate callado, que sea el gobierno el que resuelva la situación. Por supuesto que hay solución y lo tienes en Inglaterra con los hooligans. Margaret Thatcher, la dama de hierro, dijo: o nos ponemos las pilas y elevamos las penas a un tema judicial, Claro. o nos vamos a hacer pedazos. Hace mucho que no hay una pelea entre hooligans, entre barras. Hay hasta películas, documentales de cómo fueron erradicando Pero esta ahí es donde violencia, hasta ¿no? se han burlado. En Inglaterra. Pero pudieron con un Y lo hicieron fenómeno mal. tan fuerte, pero no existen ya. Es más, están condenados, les quitaron pasaportes, les quitaron visas. Tú has visto a los aficionados, has ido a mundiales. No van con la playera de Inglaterra, De acuerdo. van con una playera negra o blanca para que no los identifiquen como ingleses. Están perseguidos, están apestados a nivel mundial. Claro que se puede. Y en Brasil dejaron de vender cerveza con alcohol en los estadios. Y en Sudamérica se están poniendo los alcoholímetros previo a los partidos. Que sigue existiendo la violencia, pero de que hay medidas, hay. Que no las quieren implementar es otra cosa. Pero en las México se ha soluciones hecho están. mal. No sé si recordarás, Rodrigo, Chava, hace 8 años que se hizo la nueva ley del deporte en nuestro país, donde estaba el Tibio Muñoz, donde estaba Gerardo Lisiaga, Sí. si no mal recuerdo, Sí, con Alfredo como Castillo, parte, ¿no? Ajá. con Alfredo Castillo, que es el que lo estaba hace. dentro de esta situación, y solamente se hizo una burla. Porque esa ley Como todo. nunca terminó por funcionar. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo estaba en la Cámara de Diputados cuando se elevó esa ley y desde ahí lo decíamos, esto es una burla. Y sigue siendo una burla, como la burla de Chivas de su antiguo o su último castigo. Espero que ahora haya un castigo mayor y que no haya una burla más del Guadalajara. Es que desde ahí te das cuenta de los problemas, ¿no? Porque desde que tuvo que haber sido el veto por el botellazo a Kevin Álvarez, de todos los problemas que han existido, porque normalmente la liga se escudaba en que acontecía a los alrededores del estadio y no en el inmueble. Y los propios equipos decían lo mismo, que eso era un tema de gobierno y no un tema de la seguridad que ellos eran los que tenían que proponer. Pero el gran problema es que ahora sucede dentro de los inmuebles, sucede dentro de los estadios, hasta estadios mundialistas, y el equipo, en vez de aceptar el error, en vez de buscar una solución y provocar que esto no vuelva a ocurrir, prefieren buscar opciones de cómo eludir la justicia. Eso es lo más grave, porque no es solamente aceptar que no creen en un error, porque piensan que esto tiene que ver por otro lado, que es culpa del aficionado porque se alcoholiza, porque es culpa del aficionado porque va con una camisa rival al equipo, en este caso de Guadalajara, y buscan la tangente y nunca se van hacia el frente. Ya dijo Chava el caso de los hooligans con Margaret Thatcher. ¿Qué pasó con Argentina? Argentina, ¿cuánto tiempo pasó sin tener rivales dentro de Porra una visitante, cancha? porra No visitante. ha podido. Apenas lo están implementando. Apenas Chiquitapia está buscando cosas que funcionen, que está muy difícil, pero aún así, vean ustedes, ese mismo fenómeno sucede acá. Si con lo de Querétaro, que bueno, yo siempre lo diré, quien se crea que hubo 0 muertos, que se lo crean ellos y su verdad histórica. En la vida pudo haber pasado que 0 muertos, pero si seguimos con esa falsa idea, pues que piensen que en la liga y en el fútbol mexicano no hay corrupción, pues entonces estamos todo mal. Sí, porque se ha podido buscar opciones.
y lo hemos podido mostrar a través de esta señal de cómo no hay una buena capacitación ni con la seguridad privada, ni tampoco con el tema de la seguridad jurídica, los policías, los del estado, los de los municipios, los de las alcaldías, que no han estado al nivel, y eso es una realidad. Antes el problema era entre grupos que se estaban enfrentando para sentirse a lo sudamericano. Hoy ya ni siquiera es entre grupos. Hoy ya es entre los mismos aficionados. Hoy ya es también la necesidad, tal vez, sí, social, de soltar la frustración que hay en los temas que se viven del día a día. Pero hoy el enfrentamiento, por ejemplo, en Guadalajara, era entre mismos aficionados de las Chivas. Era entre gente que estaba ahí alrededor. En el de Tigres también hay muchos temas que comenzaremos ya también a desmenuzar, si solamente es culpa del aficionado, si solamente es culpa de los policías de no poder hacer su trabajo, si es una mala planeación en este protocolo del estadio seguro. Se ha intentado, sí, pero se ha intentado de una manera en la que no toque, como decías, Chava, el negocio, y el negocio muy claro es la cerveza que hay en los estadios. No, imagínate, es patrocinador de Media Liga, la cerveza. Yo no me imagino en un estadio un aficionado mexicano diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues, en otros países de Europa, Leo, no están estas típicas charolas que te van pasando la cerveza. Hay 15 minutos para que salgas, te formes, y hay lugares específicos para que consumas esa cerveza. Es todo lo que puedes consumir, pero pues acá es el negocio. Hay tipos que han aventado botellas de tequila estando en su palco porque se sienten reyes, sí, se sienten intocables, se sienten dueños de esta situación y no pasa nada. Acá y hay unos que sí lo controlan, claro, y lo hacen bien. Claro. Acá el tema es, a 10 meses del Mundial, ¿cómo vamos a poder educar a la afición para que se porte bien? No hay campañas de concientización ni de la federación ni de la liga. Respetemos al turista, respetemos a los rivales, no hagamos desmanes en 10 meses. ¿Y qué herencia va a quedar, no? Tú lo decías, la seguridad es inoperante. Leo, les pagan, con todo respeto, un refresco y una torta. Y a veces ni van. O sea, hay equipos que han pagado por 250 elementos, cobran antes y ni se presentan. ¿Cómo? Con ese incentivo de la torta y el refresco, yo me voy a meter a dos tipos que se están navajeando en la tribuna o se están dando con todo. Yo los dejo. Pero de entrada, ¿cómo entró la navaja a la tribuna? Seguridad. O sea, no hay tampoco un trabajo de evitar que ingresen cosas. No saben cómo hacerlo, claro. No saben cómo hacerlo. Pero es que si vamos al aficionado que decía Chava, a ver, el grito homofóbico es homofóbico y quien no lo quiera ver ahí, perdónenme, pero es idiota. En verdad, a ese punto, porque si no entiendes que sí es un grito homofóbico, que está mal, es tu problema y es falta de educación. Y si lo defiendes es aún peor. Pero además ha sucedido como lo de los Tigres cuando fueron a Veracruz, como el tema dentro y fuera de los estadios, como Santos Laguna, que también ha sido una plaza donde el tema de la violencia fuera también ha afectado mucho al fútbol. Pero a lo que voy, yo me acuerdo porque estuve en el juego y yo entiendo que es negocio y que la cerveza vende mucho, pero en la final de la Conca Champions, por cuestiones electorales, no hubo venta de alcohol. ¿Quién se quejó? Pues sí, alguien que no, quería mi chela, no, quería 2 chelas. No, pues no hubo y no hubo. Porque si hubiera una pena para que sucediera algo, los multan de por vida. Y ahí te cuento lo que hubiera sufrido Cruz Azul. Sí se puede vivir sin el alcohol. Quien piense que no, es por un problema. Y ojo, otro tema, y tú lo decías, que se alcoholice no significa que te vas a golpear a alguien. Eso también es gusto de cada quien, pero no te da la fuerza o la idea de que eso es el principal problema para agarrarte a golpes. Y lo lamentable, y por lo menos lo digo a título personal, es que se comience a buscar otras alternativas para justificar este tema de la violencia. Podrá estar bien o mal lo que hizo André Jardine, otra vez con esta imagen, otra vez con esta manera de señalar hacia la tribuna, y tal vez de calentar los ánimos que de por sí ya estaban complicados, que si son tricampeonatos, que si fueron los 3 goles. En verdad, si esto es un detonante para que haya un conflicto, la cosa está complicada. Pues en la cancha, ¿no? Ya Gorrearán y compañía pues se acercaron a reclamarle por esa celebración, pero pues igual se meten con todo, ¿no? Con él, para mí, tendría que ser ya más recatado por el clima de violencia que se está viviendo en los estadios, que la directiva, que Baños, que Iñárritu le digan, ¿sabes qué? Puedes evitarlo. O sea, celebra en el vestuario, a puerta cerrada, etcétera. Quédate con ese orgullo de que le ganaste a Tigres, que venía con todo, y lo hablábamos, que le habían metido 7 a Puebla. Vas y ratificas esta paternidad que tienes contra el equipo de Tigres. Para mí sí tendría que haber una recomendación de la liga. La cuestión está violenta, es una afición o son aficiones bastante rivales.
Nada más guárdatela ahí con alguna mesura, con Pero con también algún son recato. humanos, o sea, si a Jardine van y le mientan la madre y le dicen una y otra vez, en alguna va a terminar Y si explotando. viene un tipo ahí a pegarle. Es la falsa idea de aceptar que puedes insultar a alguien porque vas a un estadio. Perdóname, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién socialmente fue aceptado? ¿En qué momento? Es parte también de la sociedad, porque es de la sociedad, es de las autoridades, es de los equipos, es de los jugadores, es de todos. Cuando Tigres, no cuando pierde, hay problemas, hay golpes, se enojan, se calientan, han sido males perdedores, a pesar de que es un legado exitoso por todos lados. Y además, yo me pregunto, ¿de verdad Mikel Arreola, de verdad la liga tendrá los pantalones, tendrá el carácter de suspender a un equipo como Tigres? Porque con Chivas no lo tuvo. Al fin y al cabo no lo tuvo. No, sí lo tuvo al final. No, Se porque burlaron se echó de para ellos. atrás. No. Pero se Decidieron fueron a unos irse. metros del No, estadio. no, no por eso, respetaron pero el la momento. liga hizo el castigo. Castigó bueno. o sea, llegó a ese ser era el cronelaje. castigo. Que se metieran en la laguna es otra cosa, los de Guadalajara. Entonces es El buscar- castigo hubo. Porque entonces vamos O sea, a los la castigas y laguna. después les permites Claro, jugar es que es lo que digo. 5 cuadras. O sea, si Tigres entonces también se va a ir a jugar a Torreón. Si Pues vamos sí, a esa. claro. O se va a ir a cruzar a otro lado y la gente va a estar ahí y se va a ir a San Luis. Es tener capacidad, es de verdad que los equipos lo entiendan, que la liga tenga el carácter. ¿Saben por qué funciona muy bien en la NFL un comisionado como Roger Goodell? Porque a pesar de que nadie lo quiere, se hace respetar y porque todos los equipos le pagan a él, entendiendo que si falla uno, puede fallar, puede ser un virus que contagia a todos. Pero si ese virus se logra controlar, entonces se va a estar en Pero paz. hay una Pero gran eso no diferencia. A Roger Goodell no le terminan, por la misma conformación de cómo está ese comisionado, no le terminan pagando los equipos. Aunque sí le pagan, Sí, no, de pero acuerdo. no es precisamente directo. Acá le están pidiendo ustedes que un empleado vaya y castigue Claro. a los jefes. Pero es que O si sea, vamos a ya eso, es desde el aquí mismo la conformación está complicada. Es que si vamos a eso, es el mismo tema de los árbitros que se separen Claro. y que sean independientes y que la liga en verdad sea separada de la federación, pero está en el mismo edificio, que se terminen funcionando, que sean independientes, que tengan la capacidad. Obviamente yo sé que es algo de soñar y yo sé que en verdad es un problema, pero hasta que no se les mueran 30 en un estadio, que estuvo cerca de suceder hace, ¿cuánto? 3 años. Pues hasta que no pase una masacre y hasta que les suceda, que tampoco va a pasar, que imagínense que les hubieran quitado por eso violencia el tema del Mundial. Yo sé que no va a suceder y sé que todo es idealizar y todo es pensar bonito y todo es pensar en arcoíris y que de verdad va a funcionar. Obviamente no, pero también otra. Hasta que el gobierno también quiera, ¿eh? Claro. Ojo, porque si en Inglaterra se metió el gobierno, era porque Hoy- ya no podía la liga. A esta hora de lunes, solo hay 2 castigados. De todo lo que hemos visto, de una persona muerta en Puebla, de lo que le pegaron al familiar de Saldívar, de lo que ocurrió en Monterrey, que con una patada, pues con todo respeto, o sea, mandaron al hospital al aficionado del América, pobre, se resbala y después, pues una patada en la nuca. El de afuera, del estadio. El de afuera. Pero hay dos sancionados y lo comunica Tigres, no la liga. Tenemos identificado plenamente al aficionado, le vamos a retirar su abono. Ah, está bien, no puedo ir al de Tigres, pero voy a ver a mis Tigres de visitante. Puedo ir a verlos a Torreón, los puedo ir a ver al Gigante de Deja Acero. eso, en ahí 6 meses vuelve a entrar. A 3, 4 En 6 meses cuadras. está de Pues también vuelta. los puedo ir a ver a Aguascalientes, No. los puedo ir a O Guadalajara. vuelve a entrar con Yo el abono sigo de siendo- otro. Sigo siendo tigre violento, en donde yo quiera, porque nada más ese castigo me lo aplicaron en el universitario, pero me junto con los libres y locos, que supuestamente no pueden entrar, pero 10 por acá, 10 por acá, y nos volvemos a juntar y volvemos a hacer desmanes. ¿Por qué? Porque no me prohibieron la entrada de por vida, no hay una pena en cuanto a lo judicial, y entonces pues puede ser delincuente en cualquier lado, agredir, pegar. Es lamentable, de verdad. O sea, a ver, hemos visto en España, por ejemplo en Europa, si hay un aficionado que lamentablemente fallece por un paro cardíaco, Sí. por una cuestión natural, se ha suspendido el partido, se informa en las pantallas, ¿no? Saben que hay una persona fallecida, no queremos jugar, se acabó el partido. Acá murió una persona. Y esa situación de la disputa por el estadio entre dos bandos rivales hizo que el equipo rival se retrasara en Puebla, porque había un mega operativo buscando a los culpables. Es decir, ya también afectó en lo deportivo, que el equipo rival de Puebla no pudiera calentar como tendría que hacer, porque sí terminó afectando. La liga, como decía Rodrigo, se lava las manos, que sean las autoridades judiciales, y yo mejor ni me meto, aunque directamente ya estaba afectando a uno de tus agremiados, que es un equipo de fútbol. Que evidentemente y tiene mucho que ver todo lo que acontece con el crimen organizado, sí.
es una realidad y eso acontece y eso sucedió en Querétaro en contra del Atlas. ¿Por qué? Porque este partido no tenía nada que ver y lo acabamos de observar en esta última jornada, que no había un encono entre estas aficiones, pero sí tiene que ver en lo que pasó hace muchos años en Torreón, en lo que pasó justamente en Puebla, que a lo mejor la liga no puede hacer nada en ese caso, estamos de acuerdo, no puede hacer nada, pero en la misma jornada te termina pasando en los dos estadios mundialistas, esos dos estadios que tendrían que ser pulcros, que tendrían que dar la cara de lo que es el fútbol mexicano. Y sí, lamentablemente en Monterrey, tanto con Tigres como Rayados, y en Guadalajara se está dando la cara, la muy mala cara de la violencia que se vive en las gradas.